Semana Santa es sinónimo de un periodo profundo de reflexión y conciencia sobre la esencia de nuestra fe y el propósito de nuestra cercanía con Dios. Una cercanía que debe convertirse en arrepentimiento, pero también en una oportunidad para transformar nuestro corazón y colocarlo a disposición del Creador. A través del misterio de la redención reflexionamos sobre la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, que nos guía en la renovación de nuestra espiritualidad. Esto refleja la importancia de estos días santos como momentos de esperanza. La Semana Santa debemos entenderla como un acto de compasión, de profunda reflexión y misericordia, y nos invita a recordar el profundo amor de Dios por la humanidad, tangible a través del sacrificio de su Hijo como Redentor del mundo. Para los habitantes del Concejo, estos días siempre han sido un momento para recordar las narraciones de la pasión y los acontecimientos dolorosos de aquellos días, pero también para agradecer a Jesús, que en su infinito amor y misericordia decidió aceptar con humildad la tarea que le fue encomendada, sacrificarse y recibir el castigo por nuestros pecados. Hoy hablaremos con el Padre Pedro Hurtado, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Es para nosotros un gusto y un placer tener esta oportunidad de conversar con usted como pastor y líder de la Iglesia Católica en nuestro municipio y en los previos de unos días significativos. Bienvenido. Gracias. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes y agradecerle enormemente por esta iniciativa, porque creo que también es resaltar un poco nuestra cultura y sobre todo nuestra religiosidad popular, ¿no? Y manifestar así nuestro compromiso como iglesia, y sobre todo cómo manifestamos ante todo el compromiso de lo que es la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es un tiempo de reflexión, de meditación y sobre todo de énfasis para nuestro compromiso pastoral aquí en esta comunidad. Para iniciar nuestra conversación, en su condición de párroco de la Iglesia Católica en nuestro municipio, ¿qué nos puede comentar sobre estos días de reflexión previos a la Semana Santa? Fíjate tú que la Semana Santa tiene un significado muy grande dentro de la historia salvífica, porque celebramos esa manifestación del paso del pueblo de Israel a la tierra prometida, y lo que habíamos perdido por Adán lo hemos rescatado por Cristo, porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo asumió la naturaleza humana para darnos la condición divina a nosotros por medio de esa restauración de vida que lo tenemos. Aquí en Revenga, aquí en el Consejo, para mí ha sido bastante valioso el poder destacar ante todo el compromiso espiritual que llevo, y sobre todo el cómo Cristo se manifiesta a través también de las personas y de las cosas que nosotros hacemos para resaltar esta manifestación de amor que Él hizo con nosotros. ¿Cuál cree usted que fue el propósito de Jesús al aceptar esa tarea encomendada por Dios y que conllevaría además su crucifixión? Fíjate tú que una de las cosas que nos narran los evangelios, los cuatro, sobre la pasión, es que Cristo vino a restaurar lo que habíamos perdido, esa brecha, sobre todo de lo que era la alianza y el pacto de Dios, no lo habíamos alcanzado totalmente. Y por lo tanto es el mismo Dios que viene a restaurar, a buscar, sobre todo a fomentar en los corazones para que el hombre volviera a la obediencia, porque habíamos perdido por medio de la desobediencia ese plan que Dios había querido con nosotros, y por eso Cristo asumió en la naturaleza humana para restaurar todo lo que habíamos perdido por Adán y Eva. ¿Cómo evalúa usted la conmemoración de la Semana Santa en el Consejo? Mira, es una de las cosas muy bonitas, no sobre todo por lo que hay, ¿no? Por la manifestación de la gente, pero también cómo se vive esa expresión dentro de lo que es el folclore, pero también la manifestación religiosa. Cuando hablo de folclore es un poco lo que se mezcla con lo que nosotros somos, La tradición. la tradición,
la música, eso es un parte, a pesar de que hay música sacra, pero los otros elementos son parte de lo que nosotros somos, de lo que representamos, pues lo que queremos ante todo llevar, de expresar a través del canto, del sonido o de los instrumentos, esta expresión hacia Jesús. Y ha sido algo muy bonito porque he aprendido bastante, sobre todo de cada uno de los pasos y las manifestaciones que se realiza acá en el Consejo, ¿no? Cada uno tiene una particularidad y esa particularidad ha llevado a que nosotros crezcamos y sobre todo fomentemos esa experiencia de vida de cada una de las familias, pero también sobre todo lo que la iglesia establece y de lo que queremos para que se haga una Semana Santa realmente como es y sobre todo como nos indica la iglesia, pues porque a pesar de que cada una de los pasos acá son de familias, ¿verdad? Expresamos sobre todo el compromiso que cada uno de ellos tiene para con la iglesia. Y eso para mí en este tiempo ha sido valioso porque hemos llevado realmente un trabajo espléndido y sobre todo cómo se manifiesta a través de una cultura familiar y cómo la expresamos a través de lo que la iglesia quiere y de lo que nosotros manifestamos a través de la pasión de Cristo. Un trabajo en equipo, en conjunto entre lo litúrgico y exactamente, la tradición que tiene arraigada el Consejo. Muy bonita porque la gente manifiesta lo que es, porque es un regalo, que lo que he escuchado, ¿no? Que cada uno ha recibido esas imágenes por bautizo o por regalos de padrino, o por las mismas familias de cumpleaños y que a lo largo de la historia han quedado y que ahora son la tercera, la quinta o la cuarta generación que llevan este compromiso bonito y sobre todo cómo lo manifiestan para que la misma gente también se aboque a venerar y sobre todo a cuidar estos pasos de la Semana Santa. ¿Nos puede hablar sobre cada uno de los pasos de Jesús durante la Semana Santa? Hablamos de su pasión, muerte y resurrección. Los evangelios nos hablan sobre todo de distintas realidades de lo que pasó Jesús. Pero sobre todo el Evangelio de Juan nos habla de esas últimas 12 horas de Jesús. Y en esas últimas 12 horas vemos cómo se expresa el Vía Crucis que nosotros conocemos tradicionalmente. Jesús es condenado a muerte, Jesús con la cruz a cuesta, la primera caída de Jesús, Jesús encuentra a su Santísima Madre, después viene el Cireneo, la quinta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús, la tercera caída, la segunda, y después en todo este paso que Juan y Mateo, que son los que colocan un poquito más la vida de Jesús o su último momento en la tierra, es donde podemos expresar o donde podemos ver cómo Jesús pasó haciendo el bien. Y una cosa que hay que resaltar sobre todo en esto es que la pasión de Cristo tiene un elemento importante que es lo humano, porque eso fue lo que realmente cuando vemos la tentación de Satanás es porque él quería sobre todo que Jesús sucumbiera sobre todo al pecado y que retractara todo lo que el Padre le había comentado. Y eso se manifiesta en Lucas, porque Lucas es un poco más misericordioso, que es el evangelio que vamos a escuchar Dios mediante el próximo Domingo de Ramos. Y allí vemos cómo relata sobre todo la expresión de un Cristo que no habló en el momento, solamente cuando se encontró con un Pilato, cuando le preguntó y cuando contestó por qué le pegaban. Esto es una de las cosas que creo que para nosotros como cristianos y sobre todo como creyentes vemos y valoramos lo que hizo Jesús en la tierra. Algo que también creo que hay que destacar en este paso de Jesús es cuando Jesús muere. Jesús muere y ahí no quedó todo. Viene sobre todo una lucha, no solamente humana, sino espiritual. Y eso es un relato que no solamente lo hacen los evangelistas, sino que lo hace también Juan, pero en el libro del Apocalipsis, esa lucha que tuvo los ángeles entre el bien y el mal. Y allí es donde nosotros podemos
decir de que Jesús resucitó y de que Jesús se quedó con nosotros en la fracción del pan y que Jesús vive entre nosotros. ¿Qué representa para usted como sacerdote entregar la vida en sacrificio como lo hizo Jesús para redimir los pecados de la humanidad? Oye, es una palabra bastante fuerte, sobre todo cómo asumir, ¿no? Ver lo que hizo Jesús es entender lo que dice Juan, y nos amó hasta el extremo. El extremo es algo que no muchos están capacitados para realizar esta entrega, ¿no? Y una de las grandes manifestaciones de Jesús y de lo que podemos nosotros ver es que podemos decir para siempre. Y ese para siempre de Jesús es porque vino a restaurar algo que nos tenemos nosotros los humanos, algo que nos cuesta sobre todo en cómo manifestar ante lo que yo quiero, lo que yo amo, pero Jesús es distinto. Y Jesús nos da esa muestra, sobre todo para que nosotros reconozcamos y manifestemos en esa bondad lo que Él mismo hizo. Yo creo que esto es bonito e importante para nosotros porque es donde se destaca que viene a restaurar todo aquello que estaba perdido en la humanidad y que esa enemistad que teníamos con Dios se restaura con Cristo porque volvemos nuestra mirada hacia Él. Y cuando tú me preguntabas eso, creo que para mí es una totalidad de la muestra del amor tan grande que tuvo aquel hombre que llamamos Jesucristo y que lo podemos llamar de distintos nombres, pero Jesucristo es para nosotros ese camino, esa verdad y esa vida, y para mí es la totalidad y para mí es el amor de los amores. ¿Qué recomendaciones puede ofrecer a la feligresía para que en estos días de reflexión tengan una cercanía más hacia el mensaje de Dios? Estamos en un año jubilar, un año que es sobre todo la totalidad de ese Jesús. Yo quiero sobre todo invitar a la feligresía a una espiritualidad, a un encuentro. No sabemos los momentos de Dios y no sabemos realmente qué es lo que puede ocurrir en nuestras vidas, en nuestro entorno. Y yo creo que siempre uno tiene que estar siempre listo como buenos cristianos para poder fomentar a lo que Dios quiere con nosotros. Y yo creo que esa es la gran invitación que yo puedo hacerle y a invitarle sobre todo para participar, para fomentar, para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, que no solamente sea esto algo como una distracción, como pasatiempo. que un pasatiempo, como que estar dentro del calendario, y como está dentro del calendario, vamos a hacerlo porque estoy de vacaciones o X cosas, ¿no? Para nosotros los cristianos es valorar lo que Jesús hizo por mí, por todos, ¿no? Lo que Jesús sigue haciendo, lo que Jesús nos sigue invitando a nosotros a un cambio de vida y sobre todo de corazón. ¿Tiene alguna anécdota o un hecho especial que haya vivido durante la Semana Santa acá en nuestro pueblo que nos pueda comentar al respecto? Tengo varios. Y quiero, sobre todo, algo que me pasó en una de la Semana Santa, y fue el lunes santo. Yo había tenido un encuentro con una persona que por cierto había casado acá, y yo le pregunto en una oportunidad qué pasaba, que cuando iba a bautizar al muchacho. Y vi la cara de tristeza, un poco así melancólica, decirme que no podía. Y realmente sentí un poco de pena, porque realmente fue un poco así como Sentimentales. sentimental, y toqué algo que no... Una fibra muy personal. Muy personal. Y recuerdo que yo en ese momento le tomé la mano y le dije, en Semana Santa tú me vas a decir milagro. Y creo que a lo mejor lo hice por salir del momento tan incómodo que pasé, porque habían otras personas allí. Y el momento del lunes santo,
Recuerdo que íbamos casi llegando a la esquina de la calle Páez. Alguien me toca y me dice Milagros, pero yo pienso que es otra persona, y cuando veo que está con el esposo, conozco, y entonces me dice, ocurrió el milagro. Y realmente para mí fue cuando yo veo al santo, al Jesús atado, sentí como que si me hubiese abierto más los ojos, ¿no? Y en ese momento yo lo había dejado de cargar, y, y sentí como un alivio, ¿no? Un alivio de lo que por lo menos puede pasar a esa familia. Y eso es una de las cosas que yo creo que he vivido muy bonito, porque fue una manifestación que se lo pedí a Jesús, pues. Y realmente eso fue allí, ocurrió ese momento. Y creo que la manifestación de la religiosidad, de la cultura, de la fe de la gente, se manifiesta a través de esos hechos. Y esto, bueno, y otras cositas por aquí que me han pasado dentro de esto, no solamente la Semana Santa, sino también todo lo que conlleva a la vida pastoral de esta comunidad. Y ha sido muy interesante porque he aprendido sobre todo cómo un pueblo se destaca a través de su fe, cómo la manifiesta, cómo la vive, cómo la siente, cómo la destaca sobre todo, el respeto dentro de lo irrespeto ¿Cómo se organiza? cómo se organizan, y todo lo que llamamos manifestación a través de cada uno de los pasos, ¿no? Ciertamente la pandemia nos golpeó un poquito porque tuvimos que adecuarnos muchos a los patrones, sobre todo logísticos, de ese momento. Y después de 5 años de la pandemia, podemos decir que la fe ha aumentado, que la fe se ha manifestado, que sigue sobre todo ese elemento claro de un Cristo que está presente hasta en los momentos difíciles. Y yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí aquí en el Consejo. Creo que cuando me toque irme o me cambien acá del Consejo, sería una de las cosas que más voy a recordar, sobre todo porque esto uno se queda con ese amor, ¿no? De la cercanía, de ser familia. Y eso es lo que yo he vivido. Es decir, siento que no soy extraño, siento que no soy un recién llegado, siento que soy parte de esta comunidad, y sobre todo de este pueblo que abre las puertas, que abre sobre todo sus corazones a la gente, y eso lo veo en cada niño, en cada joven, en cada adulto, en cada anciano que me encuentro y que saludo, que ando por la calle, y es interesante ver cómo las personas se quedan con ese gesto bonito de uno. Entonces yo creo que eso es lo que me ha impactado bastante de la cultura y de la fe de este pueblo. Hablando un poco de la pandemia, ¿cree que fue el momento propicio para que muchas personas nuevamente se tomaran de la mano de Dios y creciera su fe hacia Él? Los momentos de Dios son sus momentos, y de verdad que eso fue un momento no solamente crucial para cada uno de nosotros, que lo vivimos muy de cerca, esta situación de pandemia. Pues sí, nos agarramos muy bien de la mano de Jesús, de Dios, porque sentimos que algo que no veíamos, algo que era tan insignificante, Algo extraño, cómo nos cambió la vida y cómo nos dio miedo. Y el miedo no solamente era que nos matara o morirnos, sino que nos matara ese virus, ¿no? Y de que muriéramos de esa manera. Dios lo permitió por algo. Dios a lo mejor también dentro de todo esto nos hizo crecer y fortalecer nuestro vínculo, sobre todo humano y espiritual. ¿Cree usted que se ha perdido el interés público por la conmemoración de la Semana Mayor? No del todo porque se sigue haciendo, la gente sigue caminando, la gente sigue viniendo, y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue, o siempre me ha llamado la atención, es cómo la gente participa. Miércoles de ceniza, ya vamos a ver el Domingo de Ramos, y cada uno de los pasos, yo creo que la gente ha buscado un poco más el interés de que Dios sea el centro de su vida,
de que Jesús realmente está haciendo algo en la vida de cada uno, porque independientemente de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros seamos, tenemos que dar cuenta. Y le vamos a dar cuenta es al Creador, aquel que nos hizo. Y eso, independientemente de que sea cristiano o no cristiano, Él fue el que me creó y tengo que darle cuenta a Él. Y por lo tanto yo creo que la gente ha buscado como un poquito más de ese interés, de esa búsqueda y sobre todo lo que debe haber en el corazón para poder descubrir un Dios auténtico y sobre todo un Dios que se manifiesta en la alegría, en la esperanza, porque también en la esperanza que no debemos perder y que debemos sobre todo buscar también en las cosas pequeñas que hacemos cada día. Sobre esas personas que sí se han desconectado de la conmemoración de la Semana Santa, ¿cree que muchos de ellos lo han hecho debido a las consecuencias, a los cambios que se han realizado dentro de la parroquia cuando hablamos de esta tradición de la Semana Santa? No lo creo, porque yo creo que una de las cosas es que cuando uno sabe, por lo menos de lo que se hace a nivel de liturgia o a nivel de la conmemoración, porque hay muchos elementos que a lo mejor son desconocidos dentro de la parte litúrgica o de la parte a lo mejor pastoral, creemos que es como un cambio, ¿no? Yo creo que la Semana Santa, y para nosotros también, por lo menos para mí como sacerdote, como dice el libro del Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Siempre no podemos ver como una Semana Santa rutinaria, sino como una Semana Santa donde yo voy a vivir, porque no es una cuestión de teatro, ¿no? No es una cuestión de que eso ocurrió y vamos a hacerlo, vamos a vincularnos con tal cosa de que subo y bajo el telón y cómo se llamará la obra, ¿no? Sino que es la conmemoración. Y la conmemoración de la pasión de Cristo tiene unos elementos no solamente bíblicos, sino también que la Iglesia a lo largo de los siglos ha buscado que podamos entender de que realmente muere y de que Cristo está muerto y que esa muerte de Jesús es auténtica el Viernes Santo. Aunque lo veamos en la imagen, lo veamos por la liturgia, celebra sobre todo la muerte de Jesús. Por eso el Viernes Santo no se celebra Eucaristía. ¿Por qué? Porque el auténtico Señor está muerto. Y la iglesia se postra ante el dolor de ese momento porque es auténtico lo que estamos viviendo. Entonces, hay cosas que vamos a llamarlo por su nombre: tradición, costumbre, folclore, mito, leyenda. Nuestra identidad. Nuestra identidad. A nuestra identidad. Y eso es parte también de lo que llamamos idiosincrasia, porque ahí vamos valorando todos los elementos de cada uno, ¿no? Cada uno a lo mejor en su hogar tiene una costumbre, ¿verdad? Y la costumbre de hacer las cosas a la manera como están acostumbrados en el hogar. La comunidad parroquial o todo lo que llamamos comunidad tiene cosas que nos van a ayudar a nosotros a crecer y a fortalecer lo que nosotros somos dentro de nuestra identidad, que no podemos a lo mejor cambiarla, y que esa identidad nos ayuda a nosotros a buscarle sentido a lo que nosotros realmente queremos y a lo que vamos a llevar, que es la fe. Si se pierde eso, entonces se convierte en teatro, se convierte en mito, es un mito, es algo que tenemos, es algo que hacemos, y parte de la leyenda lo dejamos porque es que siempre lo hemos hecho así. Y entonces cuando tú vienes y buscas a lo mejor sentido a lo que estás celebrando, no tiene. Entonces por eso mucha gente se va, mucha gente busca otras cosas, pensando que en eso no me lleva nada de lo que yo veo detrás de algo. Encender una vela, estar detrás de algo que no me dice nada. Entonces hay gente que piensa de esa manera, ¿no? Pero para nosotros los cristianos que veneramos y que sabemos qué representa esa imagen y qué representó para nosotros en ese momento, de que Jesús cargó con mis dolores, de que Jesús soportó los dolores, que Jesús soportó los latigazos. La gente debe entender ante todo, o debemos nosotros entender, de que el Señor Jesús busca la forma de que nosotros centremos nuestra vida en ese compromiso de amor
hacia Él. Y yo creo que eso es una de las cosas, por lo menos que a mí me ha ayudado mucho, porque este no es el primer pueblo que a mí me ha tocado de tradición. He venido a unos pueblos con muchas tradiciones marcadas, donde ha costado un poquito como que entender. Para mí, la primera Semana Santa como cura fue en Chuao, y yo no entendí nada de eso, porque es muy distinto. Ellos cantan todo el tiempo y es una cuestión... Entró como un shock espiritual. Claro, porque era una cuestión de son sus manifestaciones a través de lo que ellos hacen, porque eran esclavos, y lo que los esclavos le dejaron fue su legado, y ese legado para ellos es intocable. Entonces, después a otro pueblo, difícil, pero bueno, yo creo que cada uno de los pueblos enseñan a uno a crecer también pastoral, espiritual, y sobre todo cómo centrar la fe para que la gente vaya en el carril como debe ser, y no una cuestión distorsionada, porque muchas veces, ¿qué es lo que le estamos dejando a los muchachos? Cuando esto pase, ¿quiénes están quedando? ¿Quiénes de los que por lo menos están de los pasos pueden a lo mejor dar fe de la familia, de aquellos? Entonces todo esto también hay que pensarlo, porque tampoco somos para aquí, no somos eternos. Entonces cada vez pasamos, y yo creo que la tradición, la costumbre, debemos colocarla de generación en generación, para que esas generaciones crezcan y fortalezcan lo que yo realmente tengo como familia. Su mensaje es que continuemos con nuestra tradición. Sí, bastante, que no dejemos que nos roben nuestra tradición. Pero que sigamos arraigados a lo que verdaderamente importa, que es la liturgia de la palabra. Claro, porque yo pienso que, y eso no me ha costado, no me ha costado, y no con tantas cosas que yo he escuchado, ¿no? Aquí en el consejo, pero no he tenido ese inconveniente, y tampoco... ¿Han entendido el mensaje que usted quiere dar? Sí, no, y creo que ha sido como una dupla muy bonita dentro de lo que es la religiosidad y lo que es también la parte católica de la costumbre que a lo mejor podemos tener. Yo creo que les puedo decir al pueblo del consejo que no se dejen robar su identidad, que no se dejen quitar lo que realmente han soñado y lo que han trazado. Yo creo que esto es una puerta importantísima para nosotros, ya que estamos por iniciar la Semana Santa. Vamos a respetar sobre todo los días santos, porque pensamos que los días santos son días como para relajo, ¿no? Que ya eso pasó, eso era antiguamente, eso era de los viejos, y después vemos las consecuencias que hay, y tantas consecuencias que existen en el mundo es por nuestro propio pecado que hemos hecho, y que nos hemos olvidado y que hemos apartado a Dios. Entonces, no puedo pedir cacao si no he sembrado. ¿Qué nos puede hablar sobre las 7 palabras que se celebran el Viernes Santo? Mira, recuerdo sobre todo que me llama más la atención la palabra, la quinta, tengo sed. Las palabras últimas las recoge sobre todo Juan, porque Juan fue el único apóstol que estuvo allí en la cruz. Y él recoge estas palabras de Cristo en cada uno de los momentos que marcó y significó para él un momento realmente doloroso. Y no solamente eso, sino que él trata de explicarnos en su evangelio por qué el sentido de esa palabra. Y esa palabra, sobre todo cuando he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo, fue porque realmente Jesús le dejó a María, y es la muestra de cómo nos entregó a María como madre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús realmente perdona, Jesús también allí ve e intercede por aquellos que hicieron mal. Tengo sed, realmente la sed no solamente porque quería tomar agua, sino que el pecado, todo aquello que corrompía al hombre. Sed de humanidad. Sed de humanidad, sed de entrega, de justicia. Y sobre todo cuando hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando el buen ladrón le roba, por así decirlo en el buen sentido de la palabra, el cielo. Realmente le robó el corazón, porque para eso vino Cristo, a restaurar
y abrir las puertas del cielo para que todos realmente entráramos. Yo creo que esto es significativo para nosotros el Viernes Santo y que tenemos una particularidad también porque la última palabra en el Viernes Santo la hacemos acá con el Cristo y cada una de estas 7 palabras tiene un significado, sobre todo para nosotros, porque es Cristo que las pronunció allí en la cruz y por lo tanto yo creo que debemos vivirla y fomentar cada día más nuestro compromiso hacia la vida de Cristo. ¿Cómo colabora la Iglesia con los socios u custodios de las imágenes para el desarrollo de las procesiones de la Semana Santa? Mira, hay una cuestión muy importante que hacemos nosotros que es ese diálogo, ¿no? Porque los socios y los pasos de Semana Santa tienen una organización, ¿verdad? Entre la familia, socios. No son tantas las sociedades, porque no son casi todas son sociedades, sino celadores de las imágenes. Colaboradores, como tal, sociedad, sepulcro, sociedad como tal, Jesús en el huerto. Las otras son celadores, promesarios que existen de las imágenes y ellos organizan y la iglesia, bueno, a través de aportes que también puedan dar, se colabora, ¿verdad? En este caso, para que el templo, las cosas esenciales para la liturgia se puedan dar, pues, desarrollar y podamos llevar a cabo con mucha facilidad todo lo que conlleva la Semana Santa. Toda esta organización Sí, implementa celebrar la conmemoración de la Semana Santa. Sí. Desde su perspectiva y considerando los momentos actuales en el mundo, ¿considera que el sacrificio hecho por Jesús ha sido desaprovechado por nosotros? Mucho. Sí, porque realmente Jesús es un líder. Y cuando hablo de líder, es el amigo fiel, el amigo que acompañó. Y realmente dentro de lo que llamamos amistad, fue leal. Y fue leal al plan salvífico. En ningún momento él echó para atrás. Ni siquiera en el momento más triste cuando dijo, bueno, si es por mí, que pase esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que esto es una de las grandes enseñanzas que nos debe dejar a nosotros el líder. Y que no lo hablo como un hombre cualquiera, como cualquier líder que nosotros podamos tener como reflejo en el mundo, porque eso fue la equivocación de Judas. Porque Judas quería una restauración y eliminar el imperio romano. Y Judas sentía desde su corazón otras cosas, que fue muy distinto que Pedro. Pero el pecado de Pedro fue peor que el de Judas. Y yo creo que ahí fue el amor auténtico de Jesús. Por eso yo digo, el líder que cambia corazones, el líder que transforma vida, pero sobre todo el maestro y el Dios con nosotros. Usted ha venido a nuestra parroquia con un propósito. ¿Nos puede comentar al respecto si en tal caso que decidan cambiarlo el día de mañana, piensa que ha cumplido con ese propósito con el que vino a nuestra parroquia? Otra pregunta bastante, bueno, te digo que, bueno, eso no me toca a mí, ¿no? Yo creo que esto está escrito en las estrellas. Y está escrito en las estrellas porque sé que no hay casualidad. Sé que los planes de Él son distintos a los nuestros. Su tiempo es valioso, maravilloso. Y yo diría que sí porque yo pienso que una de las cosas que me he trazado es que conozcan un Jesús auténtico, un Jesús que está presente, que está vivo en la Eucaristía y que realmente allí podemos nosotros buscar como una fuente para nosotros inagotable. No puedo describir a lo mejor si es mañana o cuando sea. Lo que yo puedo decir, como le dijo Pedro a Jesús, solamente he hecho lo que tenía que hacer. Y eso yo creo que es la palabra que podría a lo mejor manifestar en el momento que pueda escuchar lo que acabas de decirme y de preguntarme. ¿Qué enseñanzas ha tenido
a través de la evangelización acá en nuestra parroquia? La cercanía de la gente, el cambio de la gente. Como te lo decía anteriormente, yo creo que esto es un pueblo noble y no lo digo porque caer bien, es un pueblo noble, desde allá arriba hasta allá abajo. Pienso que esto ha sido valioso. Recuerdo hace ya 3 años que vivimos una experiencia espiritual acá en el Consejo, donde fuimos el epicentro que llamamos el Movimiento Espíritu Santo, que fue el Modesan. Eso para mí fue un reto, y un reto no solamente pastoral, sino un reto espiritual. Y creo que Jesús hizo su obra en ese momento y la sigue haciendo, porque eso nos ha traído muchos frutos. Nos ha traído frutos pastorales, frutos también donde hemos podido llegar, y a través de lo que podemos nosotros decir sin ninguna presunción, porque yo creo que la gloria tiene que ser para Él, y eso es lo que hacemos, pues. Cada domingo, cada alegría de acercarnos a la gente, es el motivo de que sea Jesús y de que sea el centro, de que no se apague esa luz, así como esa vela, ¿no? Sino que yo me pueda consumir como ella y que pueda hacer la oración para otros, y así ser la alegría que se manifiesta en los corazones también de toda la gente que viene. A lo mejor usted está más cerca de Dios. Cuando me dicen eso, yo digo, no. Es decir, puede ser, pero tú me llevas a acercarme más a Él, y creo que eso tiene que ser recíproco, ¿no? Que tú me digas a mí, es que usted está más cerca de Dios, los dos. Vamos a agarrarle. Claro, Dios no me ama más a mí que a ti. Nos ama un amor inmensurable, un amor que es creíble, un amor que se manifiesta y que lo hizo en la cruz. Y yo creo que eso ha sido para el Consejo un pilar, y para el Consejo ha sido también una herramienta eficaz a través de la evangelización, pero también a través de los grupos que conforman esta comunidad parroquial. ¿Qué valor se lleva del pueblo consejeño? Ya me estás despidiendo. Mira, el valor que me llevo del Consejo es el valor de gente. La gente aquí me ha ayudado como a entender, como dicen muy bien acá, cuéntamelo todo. Y el cuéntamelo todo significa es que yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Que yo estoy contigo en lo que realmente pueda salir, que pueda salir. Y eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho porque yo veo un pueblo que no está pendiente de que si eres de este lado, si eres de este otro lado, si eres de la parte de arriba, si eres de la parte de abajo. Creo que eso lo hemos venido cambiando, o lo han venido cambiando, sobre todo acá en el Consejo. Yo creo que me llevo eso, el don de ser gente, el don de ser persona, de que tú llegues y así no te conozcan, te abren las puertas, te sonríen, y eso para mí ha sido muy gratificante y muy valioso, y por eso me llevo eso, el don de ser gente. Lo hemos hecho un rebengueño más. Sí, señor. Para finalizar, nos gustaría que dejaran un mensaje a través de nuestras pantallas a los consejeños y a los espectadores, previo a las horas de iniciar formalmente la Semana Santa. Bueno, ante todo, yo quiero agradecerle no solamente a ustedes, sino al pueblo, de cómo ha sido esta manifestación de amor en medio de lo que Cristo ha hecho por medio de la cruz. Y quiero que la participación sea tan auténtica que podamos nosotros atraer a otras personas, y que le podamos decir no solamente al estado de Aragua, a Venezuela, sino también al mundo, porque yo sé que muchas personas nos ven, que aquí estamos y seguimos luchando, seguimos sin perder la esperanza. Y que cada vez que a lo mejor veamos el Pajuí o veamos nuestro Tiquire, veamos no solamente
el que podamos sacar el pecho o que podamos nosotros tener una herramienta acá en nuestro pueblo como es el don de ser gente, e invitarles a fomentar cada día una cultura tan auténtica, pero sobre todo religiosa y centrada en el amor a Cristo y a nuestra patrona, Nuestra Señora del Buen Consejo, que es la madre y que realmente ha sido un emblema para todos ustedes que la aman y la quieren, y que para nosotros ha sido también, para mí, ha sido también un motivo de seguir fomentando y de seguir cumpliendo ese plan y ese proyecto que la Iglesia me ha dado aquí en medio de ustedes. Padre Pedro, en nombre de todo el equipo humano de consejeños, le queremos agradecer por permitirnos esta conversación con usted y agradecerle por seguir y ser el ejemplo para continuar de la mano con Jesús. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Dios me los bendiga, me los acompañe. Amén. Muchas gracias.